¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la revisión de las noticias en el canal del Poder Judicial. Candidatos presidenciales expusieron sus puntos de vista sobre la justicia frente al Pleno de la Corte Suprema. Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de protección contra el reglamento que incluya a alumnos trans en colegios. Corte Suprema rechazó despido de 4 trabajadores por caso fortuito o de fuerza mayor. El Poder Judicial invitó a los candidatos presidenciales a exponer sobre sus propuestas en materia de justicia. A este encuentro asistieron 6 de los 8 aspirantes a la moneda y dialogaron con el Pleno del máximo tribunal. Expectación periodística en los pasillos del Palacio de Tribunales para una actividad republicana que se repite cada 4 años desde 2005. Gendarmería a cargo de la seguridad para garantizar la exposición de 6 de los 8 candidatos a la presidencia de la República. A las 8:30 de la mañana del viernes 13 de octubre, el Pleno de la Corte Suprema entró al Salón de Acuerdos y escuchó las propuestas de los postulantes a la moneda. 20 minutos para cada uno, donde se habló sobre justicia y el rol frente a la sociedad de este poder del Estado. Cada uno pudo plantear lo que le parecía pertinente respecto de lo que ellos han propuesto en su programa con temas de justicia. Y es grato señalar, por supuesto, que todos manifestaron su disposición a observar y seguramente a mejorar en lo posible la independencia de los tribunales de justicia. Acompañada de 2 asesores, la demócrata cristiana Carolina Goic fue la primera candidata en ingresar al lugar. Posteriormente lo hizo el candidato independiente de derecha José Antonio Kast. Cada uno de ellos enfrentó los medios tras la exposición. Valoraron la actividad como una señal de que en Chile funcionan las instituciones. Es una señal de que nosotros estamos en un país donde funciona el Estado de Derecho, donde se respeta la autonomía de las instituciones, pero también donde tenemos desafíos que son comunes, el acercar la justicia a la gente. Le agradezco mucho a la Corte Suprema que haya abierto esta posibilidad de que todos los candidatos presidenciales pudieran exponer cuál es su mirada respecto a lo que hoy día está ocurriendo con el Poder Judicial. Y mientras unos salían, otros llegaban. Alejandro Guillier, representante de los partidos de centro izquierda, y Beatriz Sánchez del Frente Amplio continuaron con las exposiciones. Ambos postulantes hablaron sobre cómo se desarrolló la conversación a puertas cerradas. Fue un diálogo para exponer lo que miramos en temas que tienen que ver con impartir justicia en Chile, y le planteamos nuestro diagnóstico a la Corte Suprema. Necesitamos reforzar las fiscalías, probablemente con fiscalía especializada. Es decir, los delitos pequeños también son importantes de aclarar, y los delitos de alta connotación lo puede investigar otro tipo de fiscales. El representante del PRO, Marco Enrique Sominami, y el candidato del Partido País, Alejandro Navarro, cerraron la lista en una jornada donde no hubo cruce en los pasillos entre los postulantes. Cada uno de ellos, por separado, expuso y luego habló a la prensa los temas más recurrentes, valorar la instancia de diálogo y mejoras al sistema. La Corte Suprema es el Estado Mayor del Poder Judicial, y esta invitación es importante porque esto permite tener a los jueces una visión sobre qué plantean los candidatos, y significa también el respeto a la autonomía de un poder del Estado. Permitir, por ejemplo, las videoconferencias, que los abogados desde regiones puedan, por ejemplo, a través de la digitalización, por ejemplo, hacer una cantidad enorme de trámites que deben hacerse aquí. O sea, ya descentralizar, modernizar, digitalizar, cosa que este poder ha comenzado a hacer, No es poco. Al lado de eso, tenemos que darle más recursos. El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, y el representante del Partido Comunista, Eduardo Artés, se excusaron de asistir a la actividad por actos de campaña. Un buque intentó cruzar el paso Kirk en la región de Magallanes en un horario que no correspondía y debido a la marea baja chocó contra unas rocas y se hundió. Este accidente produjo un derrame de petróleo que contaminó la fauna marina, lo que es una violación a la ley de pesca, la que protege este tipo de ecosistemas. En Chile, la Constitución es la principal herramienta que protege nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
contaminación del agua de mar con hidrocarburos, la muerte de 152 animales transportados como carga y una gran cantidad de recursos hidrobiológicos afectados. Esas fueron las consecuencias del hundimiento del Amadeo I en el Paso Kirk de Magallanes el 18 de agosto del 2014. Las causas: el capitán de la nave Eleodoro Barría ingresó a las 9 de la mañana en lugar de las 14 horas, desconociendo las recomendaciones del manual de navegación derrotero de los canales del sur. Y el timonel Ricardo Zurita realizó un giro a estribor cuando debió hacerlo a babor, golpeando el casco del navío contra rocas, lo que provocó el derrame de combustible. No hubo intencionalidad, hubo, fuera todo duda, imprudencia, no tomar en cuenta ciertos riesgos, ciertas condiciones de la navegación en ese momento. Por lo tanto, entonces no era posible atribuirles una responsabilidad penal. En octubre del 2017, el Juzgado de Garantía de Natales condenó a los tripulantes del navío a pagar 50 UTM mensuales y canceló el título del capitán por el delito consumado descrito en el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, uno de los pocos delitos que cuenta con protección medioambiental establecidos en esta legislación. Y es una de las grandes, digamos, falencias de nuestro sistema de legislación ambiental, que no tenemos aquí el delito penal ambiental. Nuestra Ley de Bases Generales de Medio Ambiente pone el énfasis entonces en el funcionamiento de esta institucionalidad, pero no en lo que se quiere lograr en cuanto a protección ambiental. Y esa protección ambiental finalmente se da solo casuísticamente al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental en particular. Y donde no llega el sistema de evaluación de impacto ambiental solo tenemos reparación, o sea, solo tenemos posibilidad de proteger el medio ambiente una vez que el daño está producido. El derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se encuentran establecidos en el artículo 19 de la Constitución y son dos de las principales herramientas con las que se combate la contaminación intencionada de terceros. Para garantizar este derecho hay que presentar un recurso de protección, como el interpuesto por un grupo de vecinos contra la empresa de servicios sanitarios de los lagos, ESAL S.A., que depositaba aguas servidas por ductos de alivio al lago Panguipulli. Cuando un particular presenta un recurso de protección no va a lograr una multa, sino que va a lograr que se restablezca el imperio del derecho en el sentido de que aquella actividad que está vulnerando su garantía, que la Corte ordene el cese de esa actividad. Y eso es lo que sucedió en este caso. El 11 de octubre del 2017, la Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó a la empresa sanitaria a cesar las descargas e informar a sus clientes las iniciativas concretas adoptadas para evitar el ingreso de aguas lluvias a su red. Hay algunas figuras penales que pueden ser investigadas por la Fiscalía. No tenemos todavía un delito ambiental general, digamos, que sancione la contaminación. Entonces tenemos vías administrativas y vías jurisdiccionales. El sistema de evaluación de impacto medioambiental y las herramientas de control que de él emanan, como las potestades de fiscalización que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente, son vías administrativas de acción ante la presencia de daño ambiental, pero también existen vías judiciales. Lo otro es la responsabilidad civil ambiental. En este caso es cuando ya existe un daño ambiental y uno lo que quiere obtener es la reparación del medio ambiente. Esa es la vía que podemos utilizar. También se utiliza ante los tribunales ambientales. Y por otro lado, bueno, si encontramos casos en que efectivamente tenga incidencia la norma penal, podríamos intentar, de activar la persecución penal por medio del Ministerio Público principalmente. Actualmente existen proyectos de ley relacionados con la administración de áreas silvestres protegidas y bosques, la reforma al Código de Agua y la protección de glaciares, pero aún no existe uno para la Ley Orgánica de Delitos Ambientales, a pesar de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En la primavera del año 1993, un grupo de lautaristas llegó hasta una sucursal bancaria en la avenida Apoquindo, en la comuna de Las Condes, en Santiago. En su huida subieron a una micro de la locomoción colectiva que estaba llena de pasajeros, la que fue interceptada por carabineros en la esquina con la avenida Manquehue.
Los uniformados dispararon contra este vehículo, se produjo un tiroteo, lo que causó la muerte de civiles inocentes. Son cerca de las 2 de la tarde del 21 de octubre de 1993 y en el corazón de Las Condes, una micro pasa por la intersección de Manquehue con Apoquindo. En su interior van 5 lautaristas que minutos antes asaltaron una sucursal del Banco Higgins. Con ellos, decenas de pasajeros que están a punto de vivir uno de los capítulos más sangrientos de los primeros años de democracia. Una balacera feroz se produjo hace pocos minutos en el sector del Faro de Apoquindo. Mira, yo lo que escuché fue cuando paró la micro y pegaron como 2 balazos de arriba y de repente yo con mi primo trabajaba con un primo. Vamos a mirar y habían una solera así y miraron tantos balazos que nosotros nos devolvimos, nos escondimos debajo de donde estaban los árboles. La micro era una verde, sí, ¿no? Y quedó llena de hoyos. Ese día jueves el comando lautarista asaltó la sucursal del Banco Higgins hiriendo mortalmente a un guardia. Escaparon en un taxi al que abandonaron para subir a la micro. Juan Pablo González, testigo de la balacera, recuerda que primero hubo disparos desde el interior del bus y luego una respuesta con gran poder de fuego por parte de carabineros. Los uniformados dispararon más de 150 tiros al vehículo sin distinguir entre pasajeros, civiles y asaltantes. Y de la micro no bajaron a nadie, le dispararon nomás, no bajaron a pasajeros ni una cosa así. El que era y... Los hechos de esta masacre demuestran un actuar bastante preocupante, al menos por parte de Carabineros. Es evidente que la forma de enfrentar un caso como ese no es disparar a diestra y siniestra. Los lautaristas lanzaron sus armas por las ventanas y los pasajeros asomaron pañuelos blancos. El chofer del bus salió con las manos en alto, pero segundos después se intensificó la balacera. Estaba en el lugar porque estaba en un banco ahí, estaba con cámara, pero estábamos en el Sudamericano, Banco Sudamericano. Y estábamos en el interior y sentimos los disparos y salí. Prendí la cámara, empecé a grabar y sí, después cuando Carabineros se empieza a acercar a la micro, yo me acerqué también. Y un carabinero abrió la puerta de atrás de la micro, donde yo también me metí con cámara y ahí vi la realidad, que eran cuerpos, gente gritando, llorando, pidiendo auxilio. Lo que sí también pude ver es que Carabinero igual seguía tratando a todas las personas que estaban ahí como terroristas, hablaban de una mujer que iba armada y a toda la gente que estaba ahí la empezaron a golpear también. 6 personas murieron al interior del bus y 12 quedaron heridas. Los fallecidos: 3 lautaristas, 3 civiles, un carabinero y el guardia del banco. Entre ellos Tatiana Inés Navarro Valdés, prima del vocalista de la reconocida banda Fiscales Ad Hoc. Esa tarde se preparaba para ir al concierto de Michael Jackson. La familia de ella se enteró por la televisión de la tragedia. Su memoria quedó inmortalizada para siempre en la canción Eugenia. Mi prima iba parada dentro de la micro, le tocaron como 7 balazos, murió ahí mismo. Murió de una forma súper desafortunada, era una persona muy sana, iba a la iglesia, cantaba en el coro de la iglesia, era súper, no tenía nada que ver con política ni nada. Y yo me acuerdo que los primeros, cuando recién murió, en toda la prensa, como para vender diario y por el afán como sensacionalista, salió hasta que había caído la mujer metralleta por mi prima muerta, ¿cachai? Nunca se indemnizó a ninguna familia. Mi tía estuvo por años tratando de lograr justicia de alguna forma y hasta que al final ya los mismos abogados le dijeron que era un desgaste eterno, que mejor no siquiera, porque pelear contra la justicia militar era una muralla infranqueable. Los 2 lautaristas sobrevivientes permanecieron detenidos por los 8 años que duró el proceso, pese a que en un comienzo el caso lo tomó un juzgado del crimen. Finalmente la sentencia fue dictada por la justicia militar. Álvaro González fue condenado a 81 años de cárcel y Oriana Alcayaga a 61 años por los delitos de asociación ilícita terrorista y ley de armas. El proceso incluyó condenas menores para 2 carabineros, la más alta para el cabo Sergio Leiva,
quien recibió 541 días de pena remitida como autor de disparos. Finalmente son dos personas las que son juzgadas en primer lugar por la justicia civil, por delitos por asociación terrorista, y por eso son condenados, si no me equivoco, a una pena de 15 años. ¿No? Y paralelamente son juzgados por la justicia militar. Y eso es la primera característica interesante que tiene este caso, porque no es solo la justicia civil la que juzga a los civiles, sino la justicia militar. Eso es un cambio que en Chile se produjo recién en el año 2016, cuando ahora ya no la justicia militar ya no puede juzgar civiles. Cuando ambos lautaristas llevaban 9 años en prisión en diciembre del año 2002, la Corte Marcial rebajó sus sentencias. Álvaro González Olivares quedó con una pena total de 17 años y en el caso de Oriana Alcayaga, 12 años. El 96% de las personas trans reconocen que no se adaptan a su género durante el periodo escolar. Para promover la inclusión, la Subsecretaría de Educación reparte manuales educativos en colegios. Molesto con este instructivo, un grupo de padres interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal de Alzada lo rechazó. Un grupo de apoderados de diversos colegios del país presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Superintendencia de Educación, que difundió en establecimientos educacionales manuales de inclusión de niños transexuales, específicamente por la circular Derechos de Niñas, Niños y Estudiantes Trans en Derechos de Educación y el Manual de Orientación para la Inclusión de Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en el Sistema Educativo Chileno del Mineduc. Para los padres, estos instructivos vulneran el artículo 19, número 6 de la Constitución, específicamente la libertad de conciencia de los estudiantes pertenecientes al sistema educativo chileno. En definitiva, el conflicto acá se traduce en eso, en padres que van y que reivindican el derecho de educar ellos a sus hijos en las formas que ellos estiman convenientes, versus el derecho que tiene el Estado de promover y educar a los futuros miembros de nuestra sociedad en los valores propios de una sociedad democrática. La Superintendencia de Educación fue creada en agosto del 2011 con el objetivo de fiscalizar a los sostenedores y el uso de los recursos otorgados por el Estado, además de promocionar e informar sobre la normativa educacional y el resguardo de derechos. El fallo explica cómo es que no es ilegal, la superintendencia actuó dentro de su competencia, plenamente facultada para ello, no es arbitrario, porque justamente, y esto es lo interesante, a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que obliga a Chile, la interpretación y la aplicación de toda la normativa debe tener en consideración aquello. El 5 de octubre de este año, la 11ª Sala de la Corte desestimó el recurso de protección por la inexistencia de un comportamiento antijurídico irreprochable de la entidad pública. Los padres no apelaron al fallo. El camino natural de esto es que en definitiva el legislador vaya y recoja la función que ya está haciendo el Poder Judicial. En este caso en particular el Poder Judicial ha sido muy proactivo y como organización tenemos que hacerle un reconocimiento en ese sentido. Ha hecho muchos fallos y resoluciones que van y que reconocen la igualdad ante la ley y que la no existencia de normas expresas en Chile no significa que el Estado no esté obligado a respetar tratados internacionales ratificados por nuestro país que dicen relación con el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación. Actualmente se encuentran en tramitación algunos proyectos de ley significativos para la inclusión de minorías sexuales, por ejemplo, el de identidad de género y el de matrimonio igualitario, además del que envió el gobierno en septiembre del 2017 al Congreso Nacional, que sanciona la incitación al odio. La Corte Suprema acogió la demanda por despido injustificado de 4 trabajadores de un apart-hotel. La empresa argumentó caso fortuito o fuerza mayor, luego que el recinto sufriera una inundación. El motivo para el máximo tribunal no justifica el despido de los trabajadores. La Corte Suprema rechazó un recurso de unificación de jurisprudencia y dio curso a una demanda por el despido injustificado de 4 trabajadores del Hotel de Departamentos Tempo Rent Limitada, quienes fueron cesados de sus cargos luego de una inundación ocurrida en abril de 2016. La empresa desvinculó a los funcionarios por caso fortuito, razón establecida en el artículo 159, número 6 del Código del Trabajo. En el Código del Trabajo no hay una definición de lo que se entiende por caso fortuito o fuerza mayor. Ya, la definición está dada por el Código Civil en el artículo 45
que dice que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. El fallo desestimó las razones del hotel y aseguró que este mantiene las obligaciones principales del contrato de trabajo. Consideró que los daños producto de la inundación eran transitorios y superables, además de que los empleados estaban comprometidos con la restauración. En el código tú tienes dos categorías, por así decirlo. Una está establecida en el artículo 159 del Código del Trabajo, son las denominadas causales objetivas. Tú, por ejemplo, ahí tienes la muerte del trabajador, la renuncia del trabajador, el mutuo acuerdo de las partes, el vencimiento del plazo convenido, estamos hablando de un contrato a plazo fijo, o también tienes el término de las obras cuando te contrataron para una obra determinada. Mientras el artículo 159 del Código del Trabajo contiene razones objetivas para concluir un contrato, el 160 enumera las 7 razones disciplinarias por las que una persona puede ser despedida. La primera es conductas indebidas de carácter grave por parte del funcionario, como la falta de probidad, acoso sexual, conducta inmoral o injurias al empleador, entre otras. El número 2 es sobre negociaciones del trabajador que están prohibidas por contrato y el 3 es la ausencia injustificada por parte del trabajador. Y los requisitos que se necesitan para configurar en esta causal, vamos a distinguir 3. Primero, que el trabajador se ausente 2 días consecutivos sin causa justificada. Es muy importante que la causa sea injustificada. En segundo lugar, que la misma inasistencia concurra pero 2 días lunes en el mes. Y la tercera manera de que se pueda convocar esta causal ocurre en el caso de que el trabajador se ausente por 3 días, no necesariamente consecutivos, pero sí en el mismo periodo. A esta razón se suma el abandono del trabajo por parte del funcionario, actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad o el funcionamiento del establecimiento, perjuicio material intencionado a las instalaciones o materiales del lugar y el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. ¿Qué tiene que concurrir para que el empleador pueda efectuar el despido por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato? En primer lugar, tiene que existir una obligación. Y esta obligación tiene que estar pactada en el contrato de trabajo. Si la obligación no está pactada en el contrato de trabajo, también puede existir que la obligación está pactada en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad del empleador. La gravedad no está definida en el Código del Trabajo y por ende tenemos que recurrir a la jurisprudencia de los tribunales o a la doctrina de la Dirección del Trabajo. Las otras razones para terminar un contrato son las del artículo 161 del Código del Trabajo, que es por necesidades de la empresa, por ejemplo, económicas. Por último, se encuentra el artículo 163 bis, que entró en vigencia en octubre de 2014 y se refiere al término de los contratos por la quiebra del empleador y define los pasos que debe seguir el liquidador. Según expertos, el aborto está entre las primeras 5 causas de mortalidad materna en Chile. En 11 años fueron formalizadas a 378 mujeres por esta práctica. Actualmente, el aborto está despenalizado por violación, riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto. Sin embargo, toda interrupción del embarazo fuera de estas razones sigue siendo sancionada. En el siguiente capítulo del origen del delito vamos a hablar sobre cómo evolucionó esta figura delictual. La interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. Así es como define la doctrina al aborto, delito que en Chile es considerado una de las 5 causas de muerte maternal, aunque no existen cifras oficiales. El delito de aborto es la interrupción voluntaria o no voluntaria del embarazo. En la historia del delito de aborto en nuestro Código Penal es bastante peculiar. El aborto no era un delito en los primeros años de la antigüedad. En Grecia, esta práctica era justificada por filósofos como Aristóteles y Platón, quienes planteaban que si el número de hijos era excesivo, se debía abortar. Fue en el derecho romano cuando recién entre los años 222 y 235, bajo el régimen de Septimio Severo, se dictó una ley que castigaba el aborto con el exilio. En la Edad Media, el castigo para los que practicaban el aborto se vio influenciado por el cristianismo y el derecho canónico. Se dictaron penas severas como el confinamiento y la excomunión.
Con las 7 partidas, cuerpo normativo dictado bajo el reinado de Alfonso X, se castigaba con el destierro por 5 años a una isla a la mujer si no había consentimiento y si había con la pena de muerte. Castigo que se mantuvo en la Revolución Francesa y la Ilustración. En Chile, con la independencia y la promulgación del Código Penal en 1874, se incorporó el aborto como figura delictual. Bueno, posteriormente se reguló el delito de aborto a través del Código Sanitario en 1931 en el gobierno de Carlos Ibáñez, donde se estableció en el artículo 226 que podría eventualmente procederse con una interrupción del embarazo siempre y cuando hubiese sido de características de aborto terapéutico, y para esto tenía que acreditarse a través de la opinión de 3 facultativos médicos. En la década de los 60, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, la legislación fue nuevamente modificada y solo se necesitaba la justificación de 2 médicos para abortar. Sin embargo, fue en 1989 cuando la Junta Militar, encabezada por Augusto Pinochet, promulgó la Ley 18.826, que modificó el Código Sanitario y estableció una prohibición total del aborto. Existen diferentes penas dependiendo tanto la persona que comete el aborto, y las penas principalmente son de presidio mayor, que van desde su grado mínimo hasta presidio mayor aproximadamente a su grado medio. Por tanto, podrían ir desde los 5 años y un día hacia adelante cada las penas, dependiendo quién ejerce el delito de aborto. El 31 de enero de 2015, la legislación del aborto tuvo una importante modificación. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, envió un proyecto de ley que despenalizó el aborto en 3 causales: peligro de vida para la mujer, inviabilidad fetal y embarazo por violación. Después de 2 años y medio, la iniciativa fue aprobada. La ley 21.030 lo que hizo fue modificar principalmente el artículo del Código Sanitario y establecer ciertas excepciones para la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, primero que todo, tiene una característica que la interrupción siempre va a ser voluntaria. Con esto, Chile dejó de ser el 6º país en el mundo en que no existía la posibilidad de aborto. Actualmente, solo en El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y el Vaticano son los estados donde no se permite el aborto bajo ninguna circunstancia. En el bloque de contingencia les contamos, entre otras noticias, de un seminario que organizó la Corporación Administrativa del Poder Judicial titulado Problemas actuales de la Ley de Insolvencia. El ministro interlocutor del Poder Judicial en el convenio interinstitucional de los tribunales de tratamiento de drogas y o alcohol, Roberto Contreras, y el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, firmaron un convenio de colaboración que permitirá obtener datos estadísticos para evaluar los resultados del programa TTD y el costo-beneficio que tiene su implementación para el Estado. Va a permitir obtener una información de un organismo absolutamente independiente, como es la Fundación Paz Ciudadana, acerca de cómo ha venido funcionando el programa de tribunales de tratamiento de drogas. Este programa se inicia en el año 2004 como un piloto en la 5ª región y ha ido avanzando en el tiempo. Hoy en día no solo integramos adultos, como ocurrió en esa primera etapa, sino que ahora estamos integrando adolescentes. Los tribunales de tratamiento de drogas y o alcohol funcionan en 29 juzgados de garantía a lo largo del país hace 13 años. El porcentaje de reincidencia de quienes participan de los programas es de 6%. Una etapa en que ya vamos a poder por fin hacer una evaluación de cómo han sido los resultados de la implementación de esta política. Los tribunales de tratamiento de droga fueron un cambio de paradigma dentro del Poder Judicial. Del Ministerio Público también. Y de todo, en realidad, el sistema judicial completo, porque hicieron ver a la persona que cometía un delito como una persona que requería alguna atención especial. En Coyhaique se realizó la 45ª Convención Nacional de Magistrados, un encuentro en el que 176 jueces de todo el país debatieron sobre diversas temáticas de interés. La instancia, que se organizó por segunda vez en la región de Aysén, fue la más concurrida de los últimos años y contó con la participación del presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministro Luis Sepúlveda, y el presidente nacional de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores. Esta 45 convención nos encuentra en un memorable pie, porque cuesta mucho hacer actividades en esta región, por lo extensa, lo alejada y porque cuesta mucho llegar acá. De modo que la asociación regional, desde hace más de un año que viene
trabajando. Vamos a trabajar sobre la base de un informe técnico en el ámbito del rol de la jurisdicción, en el ámbito de la protección de la infancia, también en cuestiones relativas a remuneraciones, también en la reforma de nuestros reglamentos. Ya reformamos nuestros estatutos hace un par de años para adecuarnos a la ley de gremios del Estado, y finalmente vamos a abordar las cuestiones que tienen que ver con la fase final de la carrera, enfrentarnos a una jubilación que hoy por hoy presenta ciertos problemas. Con el objetivo de acercar la labor judicial a la ciudadanía, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dictó una charla abierta a la comunidad sobre la Ley 20.830 que regula el acuerdo de unión civil. La jornada se enmarca en el ciclo impulsado por el Tribunal de Alzada y en esta oportunidad estuvo a cargo del relator interino Francisco Almonacid, quien explicó a los asistentes los alcances de este cuerpo legal de manera didáctica y con un lenguaje claro. El seminario Problemas Actuales en la Ley de Insolvencia fue organizado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Corte de Apelaciones de Santiago. La instancia fue encabezada por el juez Ricardo Núñez y miembros de la Unidad de Insolvencia de Santiago. Además, contó con la presencia de funcionarios de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Es importante este tipo de seminarios porque, entre otras cosas, lo que hace es que finalmente se termina un poco como asentando los criterios de la Corte Suprema, en especial en este caso respecto de la aplicación de la normativa de insolvencia a los créditos con garantía estatal. Una ley, como bien decían delante, que tiene solo 3 años, casi 4 años, digamos, pero que está bastante nueva, digamos, todavía, y surgen hartas cosas que discutir aún. Es la primera vez que se desarrolla este seminario que tiene como objetivo compartir y aclarar dudas de los funcionarios sobre la ley de insolvencia, además de escuchar a los jueces sobre las problemáticas que existen en la aplicabilidad de la norma. El Código Penal establece distintos tipos de penas para sancionar los delitos establecidos. Una de ellas, donde se priva de libertad, es el presidio menor, que va desde los 61 días hasta los 5 años de cárcel. Más antecedentes en la cápsula educativa. Nuestra legislación establece diferentes formas de castigar un delito. La sanción depende de la gravedad del caso y una de ellas es privar de libertad a su autor. Esta pena está en el artículo 32 del Código Penal, el que establece el presidio como método de sanción. Una medida que consiste en el encierro de una persona en un establecimiento donde realizará trabajos establecidos en reglamentos. El presidio tiene 2 clasificaciones, menor y mayor. A su vez, cada presidio tiene su grado, los que pueden ser mínimo, medio y máximo. El presidio menor en su grado mínimo es un castigo que va de los 61 días a 540 días de cárcel. Por ejemplo, la persona que trafique órganos será sancionado con esta pena. Una persona que maliciosamente almacene material pornográfico de menores de 18 años será castigado con el presidio menor en su grado medio, que va de los 541 días a los 3 años de cárcel. El presidio menor en su grado mayor corresponde a la pena de 3 años y 1 día a 5 años. La persona que facilite la prostitución de menores de edad para satisfacer deseos de otro cumplirá este castigo. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, asistió a la inauguración del nuevo edificio corporativo del Ministerio Público en Santiago. Esta y otras informaciones en la agenda de esta semana. El saliente embajador de China en nuestro país, Li Baorong, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. Durante la actividad, ambos intercambiaron opiniones sobre las relaciones bilaterales y las cooperaciones judiciales entre China y Chile. Li Baorong expresó su gratitud a la máxima autoridad del Poder Judicial por estar siempre dispuesto al intercambio de ideas y la cooperación, que a su juicio deben mantenerse en el futuro. Estoy terminando la misión como embajador de China en Chile. Creo que entre los poderes judiciales también podemos intensificar los intercambios y cooperaciones. Es un honor de poder despedirme de la autoridad máxima de este Poder Judicial y agradecer los apoyos que siempre nos da a mi persona y a nuestra misión diplomática. En una ceremonia encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, y la ministra del máximo tribunal, María Eugenia Sandoval,
el Servicio de Bienestar entregó los galardones al reconocimiento estudiantil 2017. Los beneficiados fueron los socios e hijos de los afiliados al departamento, quienes por su excelencia académica, compromiso y esfuerzo recibieron un diploma al honor, más un reconocimiento en dinero. Cada día va en aumento el estímulo que nosotros hemos querido darle a nuestros funcionarios y especialmente a los hijos de nuestros funcionarios. Y esto se ha ido cumpliendo. Se dice son al rendimiento. Yo pienso que son premios, un gran premio al esfuerzo, a la tenacidad, a la disciplina, a la pasión por saber y por aprender. Y eso es lo que más nos gusta en el departamento como estímulo. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, y el presidente de la Corte Suprema asistieron a la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía Nacional, ubicada en calle Catedral 1347, en pleno centro de Santiago. El Ministerio Público celebró además su 18º aniversario. Son ya casi 2 décadas durante las cuales la Fiscalía se ha constituido en una pieza clave en el establecimiento y consolidación de un sistema de justicia penal moderno y acorde a la demanda ciudadana por más transparencia. Y quienes aquí trabajan han ayudado a construir un nuevo referente para la administración de la justicia penal, recogiendo los anhelos de las víctimas por la protección de sus derechos y garantizando una investigación a la vez justa y expedita. Bueno, estoy impresionado, pues maravilloso. Claro que me estoy acostumbrando porque los edificios nuestros también son realmente bonitos, ¿eh? Pero este es particularmente bonito por la ubicación que tiene, por la estructura y la distribución y el sentido que nos ha enseñado el fiscal. Fue justo hace 8 años, en este mismo lugar, donde Su Excelencia, la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet, firmó el traspaso de estos terrenos al Ministerio Público en una ceremonia junto al entonces fiscal nacional don Sabas Chaguán Sarraz. Durante la ceremonia, el fiscal nacional Jorge Abot anunció la creación y entrada en vigencia de la nueva unidad especializada en derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales del Ministerio Público. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetz, asistió a la inauguración del 9º Congreso Internacional del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur, Inocentes Encarcelados, una mirada latinoamericana. Quiero destacar la creación de esta institucionalidad multinacional. A mí me parece que es muy importante y fundamental que la gente tenga alguna certeza de que vaya a ser defendido por el Estado y no solamente impugnado y sancionado. Las cifras son sumamente alarmantes y si las llevamos a la luz de lo que pasa con nuestros jóvenes. El 72% de nuestros jóvenes que están en internación provisoria luego no son condenados a una pena privativa de libertad. Es un tema complejo, tenemos que avanzar en cambios legislativos, promover más bien distintas soluciones. El Congreso, encabezado por la Defensoría Penal Pública, tiene como objetivo dar a conocer la situación de los inocentes que han sido injustamente encarcelados y dar la visión de autoridades y expertos en la materia. Termina la revisión de las noticias acá en el canal de televisión del Poder Judicial. Nos despedimos como siempre invitándolos a que visiten las diferentes plataformas digitales, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.